Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy, una mirada a los temas que marcan la pauta tecnológica de hoy. Al menos así dice esta nota que me dejaron aquí. Vamos a hablar de tiempo al tiempo. Vamos a hablar de un reloj nuclear. ¿Qué significa eso? ¿Qué tienen que ver con los relojes atómicos? ¿Y por qué pueden ser una puerta al universo? Vamos a decirle permisito a Google porque ya viene ChatGPT Search. No, ya viene, ya está aquí, ya lo probamos y les vamos a contar nuestra opinión. Vamos a hablar de casa, de el chip de OpenAI, que tiene que ver eso con la lucha que está ocurriendo entre los fabricantes de chips. El ratón lo quiere todo, sí, el ratón de Disney se quiere adueñar de todo el tramo de la innovación. Les vamos a platicar en qué están metidos. Y vamos a hablar de AI, por supuesto, pero también de la basura que genera el AI. Es algo que se está saliendo de control. Así que, pues de todo eso y mucho más habrá hoy en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ahí está puesto el menú, así que pues ustedes son los comensales y los chefs somos este par de servidores y amigos suyos. Muchos de ustedes ya nos conocerán, pero los que no, pues nos presentamos, ¿verdad? Yo soy Ricardo Massa y tengo el gran gusto y el privilegio de compartir este espacio con una persona que sabe muchísimo de tecnología y mejor aún que eso, está dispuesto a compartir ese conocimiento con nosotros. Es Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, Rick, muy contento. Ya sabes que a mí me gusta mucho este espacio donde podemos platicar. Aquí siempre se pone muy interesante, o al menos yo me divierto mucho. Espero que la gente que nos escuche también piense lo mismo o algo parecido. Y pues la verdad que muchas noticias, mucha actividad. Sí. Por un lado, en nuestro grupo de Telegram estamos ahora sí ya bien cerca de llegar a los 1,500 miembros. Sí. Y hay gente muy activa. Si me permites, Abraham Saca nos comenta acerca del triunfo de la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump y nos está pidiendo si comentamos algo de cómo se contextualiza este cambio en los Estados Unidos, que es de manera muy importante, pues no solo para ese país, sino para prácticamente cualquier otra economía del mundo. Y en términos de regulación va a ser bien interesante lo que va a pasar ahí. Ajá. Tendrá implicaciones para el mundo de la tecnología y si quieres le metemos velocidad y al final comentamos algo al respecto. Y en la industria, pues ya hay fecha para la Starship, el vuelo de prueba número 6, será el 18 de noviembre, para que se lo anoten por ahí. Quien siga las criptomonedas, los assets digitales, el Bitcoin anda rondando los $88,000, una subida excepcional, y también las bolsas con las empresas principalmente de tecnología pues se han revaluado muchísimo, ¿no? Nvidia ahora es la empresa más valiosa del mundo, alrededor de $3.6 trillones, y Tesla ya regresó al grupo de las empresas dentro del $1 trillón, que también lo comentaremos por ahí al final si te parece. Por supuesto. Bueno, a ver, ya que estamos en los avisos parroquiales, yo los invito a que se unen a esa comunidad que menciona Bernie. Está ahí en Telegram. Todo lo único que tienen que hacer es descargar esa aplicación. Ahí buscan Tecnófagos. Ahí estamos Bernie y yo y esa nutrida comunidad de la que ya aludimos. Oye, y por cierto, yo tengo que hacer una fe de ratas que me hizo notar Ana Lilia Mesa. Le agradecemos muchísimo el comentario. Caray, oye, ¿dónde está mi premio por todo lo que digo bien? O sea, digo una cosa mal y se me van encima todos, pero no, tengo que corregir, por supuesto, dije una gran tontería en nuestra edición anterior, porque hablábamos de lo que significaba elevar el número 1 a determinadas potencias, de tal manera que pudieras replicar ese ejercicio de que si en un tablero de ajedrez pones un grano de arroz en el primer cuadrito, 2 en el siguiente, 4 en el que sigue, 8, 16, y dije equivocadamente que eso era elevar el 1 a la 64 potencia. Ahí Ana Lilia me dice, en términos amables pero firmes, el 1 elevado a cualquier potencia pues siempre va a ser 1, pues claro, 1 por 1 siempre es 1, no importa cuántas veces lo multipliques, así que mil disculpas por ello, y bueno, pues ahí está hecha esa pequeña enmienda. Ya expliqué un poco lo que estaba intentando decir, y les digo también que nos pueden seguir bueno, si nos están escuchando en Spotify, ahí pueden calificar el podcast, también pueden hacer comentarios, y lo pueden hacer también en YouTube. Ahí estamos también ya transmitiendo
transmitiendo en video, cortesía de nuestro querido amigo y productor, señor Mario Terrés. Entonces, Bernie, pues vamos a la información porque hay un montón de cosas de qué platicar. ¿Estamos listos? Venga, vamos con la primera nota. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Pues platiquemos entonces de esto que llamamos el tiempo al tiempo, el reloj nuclear, una puerta al universo. Interesantísima la información que nos hicieron favor de compartirnos aquí. El físico Jun Ye, que es un investigador del NIST de Estados Unidos, es profesor de la Universidad de Colorado en Boulder, y un equipo internacional de científicos describen el primer prototipo de reloj nuclear. Y ustedes se preguntarán qué es eso y para qué sirve. Bueno, pues son aún más precisos que los atómicos y ayudarán a explorar misterios del universo como la materia oscura. Jamás me hubiera imaginado que una cosa estuviera relacionada con la otra. Esto es gracias a que los relojes atómicos que actualmente se sincroniza el tiempo en computadoras, en celulares y otras tecnologías con las que ya estamos más o menos familiarizados, a diferencia de ellos, los relojes atómicos registran señales de electrones. A ver, perdón, estoy diciendo una tontería. Los relojes atómicos, los tradicionales, registran señales de electrones que cambian su estado de energía. Esto se conoce como un salto cuántico. Ahora, en el caso de estos nuevos, el reloj nuclear, no se utilizan señales de electrones, sino del núcleo de un átomo. Entonces, el núcleo solo absorbe energía de un láser en un rango de frecuencias muy pequeño. Y entonces encuentran la frecuencia exacta de ese láser ultra preciso para generar la transición en el núcleo. Y bueno, esto ha sido un esfuerzo de décadas. Una cita que tenemos aquí de Thorsten Schum, que es investigador de la Universidad Tecnológica de Viena, que es uno de los autores del estudio, dice: el reloj nuclear utiliza un salto cuántico dentro del reloj atómico, que es incluso un factor 1000 veces más pequeño que el átomo mismo. Nuestro trabajo demostró por primera vez que esto es posible. En este caso es un neutrón que salta a un estado energético diferente. Híjole, bueno, digo, aquí hay muchísimos datos de esto, pero esto, por lo que estamos entendiendo, entonces esto se relaciona, Bernie, con la materia oscura, que como sabemos es esta materia que no entendemos, que compone además el 80% del universo. Sí. Y bueno, pues todas estas puertas se abren con este tema de investigación. Muy interesante que insisto, que esté relacionado a un tema de la medición del tiempo con cosas tan profundas como descifrar la materia oscura. Claro, ya hemos platicado aquí en alguna ocasión que pues alguien tiene que determinar por qué las cosas miden lo que miden y parece absurdo hasta que uno lo reflexiona, pero claro, ¿por qué un metro mide lo que decimos que mide y cómo se calcula? Bueno, pues antes se utilizaban ciertas medidas, ahora las instituciones que regulan los pesos y medidas del mundo utilizan cosas cada vez más exactas, y cuánto se desplaza un átomo en no sé dónde, en qué sustancia y cosas así, para medir cuánto mide un metro, por ejemplo, o pues cuánto tiempo transcurre dentro de un segundo. Parecería absurdamente obvio, sin embargo hay una enorme labor científica detrás de todo esto que damos por sentado, ¿no? Y absolutamente. Y fíjate que voy a tomar tu comentario inicial. Tú y yo normalmente, o muchas de las notas que mencionamos aquí, pues son de temas de los cuales no somos expertos, por supuesto, pero también que a veces, como tú lo dijiste, no son palabras que nos acostumbramos a usar como parte del lenguaje natural del día a día, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos quién las puso ahí, qué significan, para qué sirven, etcétera, ¿no? Y creo que esta nota sirve mucho con esos temas cuando a veces nos equivocamos, ¿no? Y siempre que alguien está tratando de explicar algo, y sobre todo, al menos yo aprendo mucho haciendo este ejercicio, pues corremos el riesgo de repente decir una que otra tontería, y no pasa nada si alguien nos corrige. Al contrario, ¿no? Cuando alguien te corrige, te da la oportunidad de que enmiendes lo que tenías mal entendido, y eso te hace ver las cosas con una mejor perspectiva, ¿no? Entonces sí que yo digo que no pasa nada. Y hablando de estos relojes nucleares, que evidentemente es algo muy sofisticado y que parece que está relacionado con lo que acabas de explicar de la materia oscura, y que seguramente va a servir para muchas cosas en el futuro que hoy poca comprensión tenemos de ellos, a mí me dio curiosidad los relojes atómicos, ¿no? Los he escuchado un montón de veces. Por ahí alguna vez vi que este tiempo que usamos como una convención en la humanidad, prácticamente en todos los países del mundo, el famoso tiempo universal coordinado, el UTC, esta hora cero, que es la que está en el Reino Unido, en el meridiano de Greenwich.
pues cómo es que lo miden, ¿no? Y resulta, yo ya no me acordaba de este elemento, a ver si tú te acuerdas, el elemento de la tabla periódica, el número 55, que se llama cesio, que es un metal altamente reactivo, es un metal de color amarillento. Me acordé de la columna en la que estaba, que incluía el rubidio, cesio y francio. Eso, mira, tienes buena memoria. Yo ya no lo tenía registrado. Y es un metal muy sensible porque fíjate, a los 28.5 grados centígrados, o sea, una temperatura no tan alta, se comienza a volver líquido y reacciona muy violentamente si lo pones en contacto con el agua y se oxida muy rápido, ¿no? Entonces, por esas características es que decidieron utilizarlo los científicos. Y esto que explicaste de que los relojes atómicos están basados en medir los saltos cuánticos de los electrones, pues lo que leí es que si los bombardeas con microondas, evidentemente pues todo esto en un laboratorio con equipos muy sofisticados, los científicos descubrieron que se emiten 9.192.631.770 ciclos por segundo. Es decir, 9,000 millones de oscilaciones tienen esos electrones en un segundo. Entonces, como es un número muy alto, les permite a los científicos pues fraccionar un segundo en estas 9,000 y fracción millones de partes y pues medir el tiempo de manera muy precisa, ¿no? ¿Para qué sirve esto en términos prácticos? Pues este reloj atómico se atrasaría un segundo cada varios millones de años, ¿no? Entonces tiene una gran precisión para medir el tiempo, ¿no? ¿Dónde hay relojes atómicos? Pues en algunos países, no en muchos. Se estima que hay unos 400 relojes atómicos en el mundo, distribuidos en 80 laboratorios. En Estados Unidos está precisamente en el Instituto de Estándares, el NIST, que mencionaste, en Boulder, Colorado. Y en otros países como el Reino Unido, Alemania o Japón, pues generalmente los laboratorios de física son los que los tienen, ¿no? ¿Para qué sirven hoy en día los relojes atómicos? Aplicaciones mucho más mundanas en el día a día, pues son los que controlan las redes eléctricas que hacen que se sincronicen todos estos ciclos de la luz para que a nuestros hogares llegue la corriente eléctrica con la cual energizamos cualquier cantidad de aparatos, focos y todo lo que ilumina, ¿no? Los sistemas de telecomunicaciones en las redes, internet, nuestras computadoras, el celular, también todos esos equipos se sincronizan con relojes atómicos y por supuesto los GPS, ¿no? Y un dato curioso, fíjate que dije, oye, y se venderán estos relojes, ¿cuánto cuestan? Y por supuesto que un reloj atómico es muy, muy caro, cuesta alrededor de algunos millones de dólares, muy sofisticado desarrollarlo, pero hay una versión comercial que probablemente no es un reloj atómico, pero bien curioso, los venden en Amazon, si buscan relojes atómicos, cuestan entre 50 y 150 dólares, en realidad es un reloj convencional de cuarzo, un reloj electrónico, pero la gracia que tiene es que a través de ondas de radio se sincroniza, y entonces una o varias veces al día te está llegando la actualización por millonésimas de segundo ultra exacta. Entonces, si alguien quiere presumir que tiene un reloj atómico en su casa, se puede comprar uno de estos y simplemente está sincronizado con estas frecuencias, ¿no? Qué interesante. La verdad es que sí, o sea, si un día tienen tiempo y ganas de indagar en eso, en el propio Wikipedia no necesitas ir más allá de eso. De hecho, ahorita vamos a hablar de herramientas de search, pero ahí puedes entender, por ejemplo, cómo se fue estableciendo y cómo se ha ido modificando la definición de un segundo, por ejemplo, ¿no? O sea, y cómo se calcula un segundo y por qué dura lo que dura y no más o no menos. Sí. Todas estas cosas, pues en realidad tienen cierto componente de arbitrariedad. O sea, digo, así lo establecimos y así dijimos que así se medía el tiempo. Incluso hay una historia ahí muy interesante de una propuesta que no prosperó a finales del siglo XIX, de crear un reloj de 10 horas que en lugar del tradicional que usamos de 12 o de 24, que en realidad, si lo piensas, hace sentido, ¿no? Pues siempre todos lo usamos en una tabla con base en 10. ¿Por qué las horas el día lo dividimos en 12 o en 24? Pues sí hacía más sentido dividirlo en 10. Entonces, pero bueno, no prosperó, no nos gustó. También hay propuestas, ha habido propuestas para dividir el año en 10 meses y no en 12. Y además que tendría ciertas ventajas porque todos los meses siempre empiezan en lunes y todos terminan en viernes. En fin, cosas muy interesantes que no han prosperado como el Esperanto. Todo lo que queremos que unifique, no nos gusta. Pero bueno, pues ahí está este tema de estos relojes atómicos y nucleares. Vamos con lo que sigue, Bernie. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bien. Pues decía yo que vamos a hablar de search y esto le duele a Google
porque estamos hablando de que ChatGPT, OpenAI en concreto, ya está incursionando descaradamente en el negocio del search, que como sabemos, pues es el pan de Google, es la herramienta por definición y desde donde Google obtiene la inmensa mayoría de sus ingresos. La última vez que lo chequé era alrededor del 80% de sus ingresos venían de la venta de espacios publicitarios en search. No sé si eso se haya movido, pero el punto es que ahora ChatGPT, pues bueno, ya lanzó una herramienta de search. ChatGPT Search se llama, en un ejercicio bastante creativo. Y bueno, pues los llamados chatbots como ChatGPT pues tenían la limitante de que no ofrecían respuestas necesariamente actualizadas. Tú y yo, que le hemos ido dando seguimiento, Bernie, al tema de, pues en particular del AI, muy aplicado a estos bots generativos, pues recuerdo que hace muy poquito todavía decíamos, recuérdense que esto no está conectado a internet, que tenía una actualización, el propio ChatGPT te lo recordaba, pero bueno, pues ahora ya está descaradamente conectado a un motor de búsqueda web y entonces pues ya te puede presentar respuestas. Incluso los usuarios de paga, no sé, nos dio la opción de utilizar ChatGPT como tu herramienta de búsqueda, pues ya por default, como lo que tradicionalmente has usado en Google o lo que sea. En el navegador. Sí, yo lo probé y la verdad es que lo acabé quitando porque no me gustó mucho la experiencia. Igualito, me pasó exactamente lo mismo. pero la realidad es que ya existe y la realidad es que, bueno, es una interfaz diferente, o sea, porque pues, te despliega los resultados en la famosa pantallita de ChatGPT, te enseña los links y te enseña cuáles fueron las fuentes de búsqueda, te lo frasea muy bonito, pero, pues bueno, yo en lo personal, pues yo ya estoy muy acostumbrado a hacerle clic a los links desde ahí directo, como lo ha hecho siempre Google. Será cuestión generacional, cultural, lo que quieras, pero el punto es que ya existe esta nueva solución y pues muy interesante, y Google sin duda pues con las antenas muy bien paradas tratando de entender qué está haciendo esta competencia, que esa sí es una rebasada por derecha que no estaban esperando, sí. Y que, insisto, les pone los pelos de punta. Sí, absolutamente. Fíjate que a mí me pasó lo mismo porque cuando lo activas, la extensión de Chrome, quien no lo ha hecho, cambia el default del navegador. Entonces estábamos acostumbrados los usuarios a ir a la barra de donde pones las direcciones de internet. Ahí escribías las palabras o los términos a buscar y pues ya sabías que caías en Google o en cualquier otro buscador. Había una lista de links y le leías y le dabas clic al que quieres. Ahora la experiencia de ChatGPT Search o Perplexity o algún otro similar, pues para empezar no te lista las ligas de las páginas, sino que te arma un párrafo al estilo de los chats, donde te estructura una respuesta más en lenguaje natural. Y al final te pone una liga donde están las fuentes, ¿no? Si le picas en el caso de ChatGPT, pues te aparece al lado derecho una barra donde vienen mencionadas estas fuentes. Y ahí es justo donde está el problema, ¿no? Número uno, ChatGPT o la empresa OpenAI pues no está indexando a la profundidad que lo hace un buscador de internet. De hecho, hay unos acuerdos comerciales, ¿no? Que tienen ahorita con algunos medios, Associated Press, Reuters, Financial Times, Le Monde, etcétera, de donde está trayendo principalmente información y de otras páginas que indexan. Entonces, la experiencia en este momento de esa respuesta, digamos, refinada en lenguaje natural que te proporciona esta herramienta, pues depende totalmente de la calidad de los links que se encontró. Y yo estuve haciendo varias pruebas y de repente hay cosas que no te las trae correctamente, ¿no? De hecho, encuentra páginas que no son las oficiales o donde está la última información o la más precisa, y pues lo que te arma el chat queda medio entre alucinación o algo que no está actualizado o algo raro. Yo creo que el futuro de los buscadores, sin lugar a duda, es hacia las herramientas de inteligencia artificial, por supuesto, y las respuestas van a ser en lenguaje natural, como hoy lo está ofreciendo Perplexity o ChatGPT, pero aún le falta pulir a la tecnología, ¿no? Las generaciones como tú y como yo, que estamos acostumbradísimos a los keywords y al buscador, pues seguramente va a ser una cuestión de tiempo, y los más jóvenes se van a acostumbrar muy rápido a simplemente, incluso no preguntar, ¿no? Más bien le vas a pedir que haga lo que estás pretendiendo buscar. A lo mejor si quieres ver una película, pues ya no le vas a decir, oye, busca una película de terror buena. No, simplemente le vas a decir, oye, recomiéndame una película para ver hoy sábado en la tarde
con base en mis gustos que ya me conoces, ¿no? Y entonces esas herramientas ya futureándole un poquito, pues ya te van a traer algo mucho más curado, filtrado, totalmente digerido para que tú lo puedas simplemente consumir donde lo que sea que lo vayas a aplicar, ¿no? Entonces es interesante lo que está pasando sin lugar a duda. Y también aprovecho el comentario. Yo por lo general, cuando son cosas un poquito más sofisticadas, que estoy usando una herramienta de inteligencia artificial, por lo general voy y pego el mismo prompt entre Anthropic Cloud, Google Gemini, que lo he estado pagando algunos meses para probarlo, y por supuesto el mismo ChatGPT. Y muy desafortunadamente Google se siente muy rezagado, ¿no? Incluso el otro día me sorprendió que estaba yo buscando información con referencia a unos vuelos. Y pensé yo que como tiene estas extensiones y está vinculado con Google Flights, y aparte pues imagínate Google siendo la fuente de información, que es el que tiene toda la indexación de todas las páginas de todo el mundo, pensé que me iba a traer un resultado mucho más depurado, y no es así, ¿no? Como que me da la impresión que Google se quedó muy ciscado con los problemas que tuvo cuando malinterpretó, ya sabes, las imágenes de los nazis, que a todos los puso de color oscuro, etcétera, esos tropiezos que ha tenido. Y me parece que está pecando de cauteloso, o le está pasando lo que generalmente le pasa al líder, ¿no? A la empresa grandotota, que es infinitamente más cauteloso por las repercusiones que eso pudiera tener. Y lo lamentable, pues, es que lo están rebasando por la derecha y por la izquierda, porque no nada más es ChatGPT con OpenAI. También Meta está haciendo un montón de modelos y muchas otras compañías. Entonces, pues, me parece que se tiene que poner ahí bastante las pilas para ponerse a la par, ¿no? Sin duda. Creo que es totalmente cierto lo que estás diciendo. A mí también me parece que está muy bajo par la experiencia con Gemini. Y en cambio, Cloud, con sus artefactos, ha resultado bastante más satisfactoria. Incluso en la versión gratuita, o sea, en algunas cosas no lo he usado tanto más que para alguna generación de textos y cosas así. Pero me parece que la experiencia es mucho más cercana a la versión de paga de ChatGPT que sin duda la de Gemini, ¿no? Entonces, sí, interesante. Y me encanta el análisis que haces. Creo que tiene que ver todo con eso, con un Google mucho más cauto, que pues quién sabe si se puede seguir dando el lujo de serlo, ¿no? Absolutamente. Y mira, perdón, nada más muy rápido, porque esto le interesa mucho a la gente que nos escucha. Ayer, en un chat que estamos tú y yo, al menos yo no lo sabía, Anthropic con el chat de Cloud acaba de liberar la versión de escritorio para sistemas operativos de Mac OS y también para Windows. Entonces, quien quiera probar este modelo o lo use rutinariamente, el chat de Cloud, lo puede descargar ya una aplicación de escritorio, ¿no? Ya habíamos comentado tú y yo aquí, desde hace muchos meses estaba disponible la de ChatGPT solo para Mac. Hace un par de meses ya también salió para Windows. Y parece que esto es como un estándar, ¿no? Que estos tipo de inteligencias artificiales, estos servicios de chat, tengan aplicaciones tanto en móviles como en escritorio. Y nuevamente, ¿no? Al menos hasta donde yo sé, Google aún con Gemini no pone todavía una aplicación de escritorio, ¿no? Me parece que solamente está la parte web, ¿correcto? Solamente está la versión de escritorio, sí. Bueno, y sigamos hablando de OpenAI, Bernie, porque ahora, bien interesante a nivel negocio lo que hicieron, porque están incursionando en el tema de los procesadores diseñados por la propia empresa. Van a crear su propio chip de inteligencia artificial y ya anunciaron que lo van a lanzar en 2026. Es un tramo bastante considerable todavía el que tienen que andar. Por ahí anduvieron considerando hacer todo el tramo y al final dijeron no, nada más nos vamos a quedar en la fabricación del chip. Está trabajando con Broadcom y con TSMC, que ya hemos platicado de ellos y de la importancia que tienen en la industria, para tercerizar el proceso de fabricación de los procesadores. Esta alianza con Broadcom es fundamental para diseñar su primer chip de inferencia, pues esta compañía ya cuenta con experiencia en el campo al tratarse de uno de los principales colaboradores de Google en el perfeccionamiento del diseño de sus chips. OpenAI ya aseguró la capacidad de fabricación con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que eso es lo que significa TSMC, para comenzar la producción de su primer chip propietario, insisto, en el 2026. Es una de las empresas más grandes del sector de fabricación de chips y entre sus clientes pues están Apple y Nvidia sobre todo.
En un momento, insisto, la empresa consideró realizar todo el proceso, desde el diseño hasta la fabricación de los procesadores, pero lo abandonó debido a las altas cantidades de dinero y tiempo que necesitaba. Pues dinero sí tienen, ¿no? Quizá el tiempo es lo que sí les preocupó. Sí, en claro. diciembre del año pasado se dio a conocer que Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, invirtió más de $1 millón en una startup dedicada a los chips de AI llamada Rain AI y acordó que OpenAI gastaría $51 millones en esa misma empresa. Bueno, pues recordemos que hace 7 años Intel tuvo la oportunidad de adquirir una participación del 15% en esta startup por $1,000 millones en efectivo, además de la posibilidad de obtener un 15% extra si creaba chips específicos a precio de costo. Pues mira, muy interesante. O sea, la fabricación del chip propio, pues hace que OpenAI esté volteando a ver el mercado y entienda, pues ahora sí que de qué lado está mascando la iguana, si me permites la expresión, y ver que pues, tú ya hablaste ahorita de la valoración que tiene ya Nvidia, y sobre todo, pues hasta dónde está apuntalando el mercado en esta nueva fiebre del oro que se ha despertado por el AI, pero buscando controlar pues, la mayor cantidad de tramos posibles de la fabricación y insisto, de todo el tramo de control y de la línea de producción. Obviamente, pues los chips, ya hablamos extensivamente de ellos la semana pasada, pues representan obviamente el corazón y el cerebro de este tipo de operaciones. Y absolutamente. Yo creo que vamos a ver un cambio en la industria. Digo, ya veníamos viendo desde hace algunos años o incluso décadas que no solamente las empresas que propiamente fabrican chips son las que los están ofertando. Empresas efectivamente como Apple hace ya algunos años decidió hacer todo el diseño de sus propios procesadores y simplemente los manda a maquilar o manufacturar con alguna de estas empresas, ¿no? Amazon también ha hecho lo propio. Google tiene una TPU en vez de GPUs. Sí. La T viene por el nombre de Tensor, que son estos objetos matemáticos donde se pueden, si no me equivoco, hacer una matriz de matrices y que son muy útiles para hacer operaciones aritméticas entre matrices con números. También Microsoft ha hecho lo propio. Y en estas compañías pues es fácil de entenderlo porque tienen muchos productos de consumo, ¿no? Apple, pues, por supuesto, sí, ¿no? Tienen laptops, computadoras, smartwatches, por supuesto los teléfonos, etcétera, ¿no? Amazon también ya tiene cualquier cantidad de electrónicos, lo mismo Google también tiene un teléfono, los Pixel, Microsoft tiene todas las tabletas y muchos otros dispositivos. Tendría sentido, ¿no? Tal vez en una compañía como OpenAI suene un poco extraño porque pues, están muy enfocados en los modelos, en la parte del software y de la inteligencia artificial. Y pues ver que se metan a este espacio del hardware y la manufactura de los chips o el diseño al menos, aunque los maquilen con un tercero, pues como que no cuadra mucho el círculo. Pero hay unos datos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Jensen Huang, el fundador y CEO de la empresa Nvidia, ha mencionado muchas veces que los centros de datos van a evolucionar a las fábricas de la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que él dice es que se van a construir estas naves industriales, estos edificios grandototes con todas las características de un centro de datos, incluso ahora un poco más sofisticadas porque van a demandar mucho más energía y se van a tener que enfriar de una manera más importante, tal vez con líquidos, como también ya lo hemos mencionado tú y yo aquí, y muy probablemente se van a especializar solamente o en entrenar modelos de inteligencia artificial o en hacer inferencia, como tú lo dices. Y en ese espacio, pues las reglas del juego pues no están ahorita totalmente claras y definidas, ¿no? OpenAI, pues todo el mundo lo sabe, tiene una gran alianza con Microsoft. Microsoft es un jugador muy importante en el espacio de las nubes públicas, con toda la oferta de Azure. De hecho, ahí sucede gran parte de su entrenamiento y de las inferencias. Pero tal vez Sam Altman, que sin lugar a dudas es un gran visionario, pues algo está percibiendo él de todo este crecimiento y seguramente se va a volver en un mercado muy lucrativo, ¿no? Por ahí Gartner ya mencionó hace un par de semanas que ya ves que hacen sus predicciones sobre la industria y ellos dicen que es muy probable que por ahí de 2028 más del 50% de las cargas
que se manejen en las nubes públicas van a ser exclusivamente de aplicaciones que tienen que ver con inteligencia artificial generativa, ¿no? Y toda esta actividad que estamos viendo ahora con lo que está sucediendo también en el terreno político, particularmente en Estados Unidos, pues en una de esas, y esto se va a acelerar aún más, y la demanda de todos estos sistemas y toda esta infraestructura, pues en una de esas va a crecer de manera muy, muy importante, ¿no? Más de lo que mucha gente había estado comentando y haciendo predicciones al respecto. Sí, pues es que obviamente estamos viendo a estos players colosales, estilo Amazon y Google, entrando a este mercado ya de lleno, todos los tramos. OpenAI no se quiere quedar atrás, son el incumbente, déjame decirlo así, en términos de inteligencia artificial generativa. ChatGPT creo que por mucho. Por ahí hemos visto una que otra encuesta y estadística. Sería interesante por ahí vaciar los datos y presentarlos de cómo está el uso de las plataformas de inteligencia artificial generativa. Estoy seguro de que ChatGPT debe de ser por mucho la más utilizada. Pero pues seguro. Justo, como bien dices, la industria se está transformando, está ajustándose, los usos y todavía le seguimos entendiendo. Por cierto que Sam Altman el otro día, creo que justo en este grupo que mencionas, que tenemos ahí de chat, alguien compartió un byte de Sam Altman diciendo que él espera que tengamos inteligencia artificial general por ahí del próximo año, ¿no? O sea, él dice que eso ya es una realidad que ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, pues sí, sin duda la industria va a seguir moviéndose, ajustándose y ellos pues quieren la rebanada más grande de pastel que se pueda. Muy, muy, muy interesante cómo va a quedar todo el acomodo después de todo esto. Ya vimos una transformación impresionante con el caso de Nvidia, que pues era una empresa grande, pero nunca nadie se imaginó que se fuera a convertir en la empresa más valiosa del mundo, ¿no? O sea, de la historia, además, más de $1 trillón de valoración, vale casi lo mismo que vale el oro en el mundo. O sea, es totalmente absurdo. Nadie te hubiera creído si hubieras hecho esa predicción hace 10 años, ¿no? O hace 5. Sí, entonces, sí. Con el riesgo que implica ello, y obviamente hago la advertencia que lejos de ser experto en finanzas o inversiones, y por supuesto que esto no es ninguna recomendación de ningún tipo, es simplemente una opinión totalmente subjetiva mía. Yo pienso que Nvidia es muy probable que sea la primera empresa del mundo que alcance una evaluación de $4 trillones si las cosas continúan como las estamos viendo hasta ahora, ¿no? Pues ahorita ya acabamos de decir que van a tener competencia de alguna forma, pero hasta el 2026, o sea que todavía tienen bastante tiempo para seguir aprovechando este increíble push de mercado que tienen. Así que, pues sí, buen momento para invertir en Nvidia. Insisto, bien dijo Bernie, esto no es un consejo de inversión, pero bueno, ahí anótenlo en algún lugar y si se hacen millonarios con ese consejo, pues ya nos compartirán algo. Vamos a lo que sigue. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Bueno, pues esta nota está muy interesante porque Disney es una empresa de la que hablamos más bien poco, a pesar de lo colosal que es. Porque, bueno, pues ha hecho realmente poco últimamente, y últimamente quiero decir los últimos años, para estar como a la vanguardia, como típicamente lo era, ¿no? Disney era una empresa que se conocía por su innovación, y pues por ahí recuerdo que alguna nota hemos hablado de cosas que han hecho en experiencia del usuario en los parques, pero ciertamente pues ya no es una empresa en la que pienses cuando hablas de las empresas tecnológicas gigantescas, ¿no? Pero pues ahora dan un brinco bastante interesante y crearon una unidad de negocios para coordinar el uso de inteligencia artificial y realidad aumentada. Ahorita explicamos un poquito a qué se refieren con eso. Explora aplicaciones en sus divisiones de cine, televisión y parques temáticos. Crearon esta oficina de habilitación tecnológica, que rara nomenclatura. Estará dirigida por Jamie Boris, que es el director de tecnología del estudio cinematográfico que encabezó el desarrollo de la aplicación de Disney para el dispositivo de realidad mixta de Apple Vision Pro. Dice él, el ritmo... dice Alan Bergman, que es el copresidente de Disney Entertainment. El ritmo y el alcance de los avances en AI y XR, o sea, realidad extendida, son profundos y seguirán impactando las experiencias de los consumidores, los esfuerzos creativos y nuestros negocios en los próximos años, por lo que es fundamental que Disney explore las emocionantes oportunidades y navegue por los riesgos potenciales.
Esta unidad se va a centrar en áreas tecnológicas de rápida evolución, como la inteligencia artificial y la realidad mixta, que combina los mundos físicos y digitales, lo llamado Phygital. No centralizará el trabajo en estos proyectos, sino que se asegurará de que los distintos proyectos de la empresa, muy importante, se ajusten a su estrategia más amplia. Disney ha estado reuniendo silenciosamente un equipo enfocado en cómo mejorar la tecnología, cómo aprovecharlo en la tecnología para llevar nuevas experiencias a los parques temáticos de la compañía, ya lo decíamos, y a los hogares de los consumidores. Entonces, pues esta iniciativa tiene más solidez en la medida en que Disney recuperó en marzo al experimentado Kyle Laughlin como vicepresidente de investigación y desarrollo de Walt Disney Imagineering, que es la división creativa y tecnológica, también hay que decirlo, detrás de los parques de atracciones. Entonces, este retorno coincide con el apunte de ventas de gafas de realidad virtual, lo que ya decíamos, la parte de Apple, de Meta, líder de un mercado en el que competidores como Snap, el propio Apple, Sony o ByteDance dedican cada vez más recursos. Pues muy interesante, ¿no? Que una empresa con los recursos, los alcances de Disney, el catálogo más amplio del mundo, dueño de todas las propiedades intelectuales que a usted se le puedan ocurrir, y si no se le ocurren, y si no se le han ocurrido a ellos, las comprarán mañana, y ahora le extienda esos poderosísimos tentáculos al mundo de la innovación en AI. Yo lo que pensé mientras leía esta nota y la analizaba, Bernie, fue, pues ojalá que eso lo apliquen para desarrollar algo por lo que Disney era muy reconocido, que es experiencias de usuario fantásticas, tecnología aplicada al entretenimiento. Insisto que esa es una percepción que yo hace mucho que no tengo de parte de Disney, y sería muy bueno y muy positivo recuperarla. Y fíjate que es una nota donde sin lugar a duda tú tienes mucho más experiencia que yo en el término de la generación de contenido, los medios y cosas un poco más en el lado de la mercadotecnia, aunque aquí se toca el tema de la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Pero si lo vemos al menos por el lado de la compañía, en el valor financiero de la empresa, pues se nota un poco este rezago, ¿no? Mucha gente nos entusiasmamos al principio de la pandemia porque tenía, si no me equivoco, reciente que habían lanzado el servicio de Disney Plus. También había comprado estas franquicias de Marvel, Star Wars. Ya tenía un poco más de tiempo con Pixar, y pues parecía que el catálogo era muy robusto y podía competir con las otras empresas de streaming, ¿no? Pero digo, simplemente por hacer una comparación, y ahorita te voy a dar el comentario que leí un poco de información al respecto. La evaluación de la empresa Disney con todos sus parques, sus barcos de cruceros, todos los estudios que produce de contenido, sus franquicias, sus personajes, todo eso está valorada más o menos en unos $180 mil millones. Y solo por compararla, Netflix vale $340 mil millones, ¿no? Sí. Casi el doble, ¿no? Y curiosamente, los que parecen ser hasta este momento los líderes, al menos en la distribución y generación ya de ese contenido, porque ya se metieron en ese espacio, pues sin lugar a dudas son Netflix y Amazon Video Prime. No sé, tal vez seguido por ahí por HBO. Y lo que leí es que lo que le critica el mercado a Disney es que se ha quedado como encajonado en los segmentos en los que está pues históricamente con el contenido, ¿no? Un contenido de entretenimiento familiar, de personajes de ficción, y parece que no ha sabido buscar otro tipo de contenidos o otro tipo de diversificación, y pues parece que eso le puede estar costando por ahí, porque sin lugar a duda pues es una empresa que tiene mucho más activos que lo que pensarías tal vez de un Netflix, que claramente estaba hoy prácticamente enfocada en su totalidad, uno, en la distribución del contenido, y dos, sí, ya muy metido también en la generación. No, aparte que distribuye contenido de terceros, de muchos géneros, pues también está haciendo lo propio con sus estudios. Mismo fenómeno que vemos con Amazon Prime, que las menciono estas de manera importante porque estos no nacieron como empresas generadoras de contenido, como podría ser un HBO, o un Warner, o un Sony en su división de films, etcétera, ¿no? Sí. O sea, creo que, insisto, me gusta mucho cómo lo dijiste. Creo que Disney se alejó por un tiempo de y ¿cómo lo dijiste? Se enfrascaron en los nichos en los que ya estaban, ¿no? Algo así, Sí, algo digo, así es un fenómeno que le pasa a cualquier compañía grande, exitosa, que cuando está en un nicho y eres el líder y el más exitoso, pues la inercia natural es que te quedes ahí y te cuesta mucho trabajo como compañía ver afuera del nicho, ¿no? Lo que no se parezca
a contenido infantil, familiar y en el género que te estás moviendo, te cuesta trabajo, ¿no? Mientras que compañías que en este caso en particular empezaron como tecnología para ayudar a la distribución a terceros, les permite brincar de una manera muy ágil, ¿no? Digo, Amazon es un ejemplo extremo, ¿no? Empezaron en el comercio electrónico, luego de una manera muy circunstancial se metieron al tema de los web services y la infraestructura tecnológica, que es un negocio completamente distinto. Yo recuerdo cuando vi el anuncio de Amazon Video Prime, que aparte el anuncio era que te lo incluían si pagabas la membresía del sitio de comercio electrónico y te regalaban el contenido. Y digo... A la fecha, ¿no? Ese sigue siendo el modelo, ¿no? Sí, ese sigue siendo el modelo. Digo, ahora ya te rentan películas y también te las venden dentro de la plataforma, pero el acceso lo tienes principalmente con la membresía, ¿no? Y en su momento como que no entendías cómo una cosa cuadraba con otra, ¿no? Y luego resulta que pues son estos ganchos con los cuales vas extendiendo digamos, la capacidad de servicios, la capilaridad que tienes hacia el propio consumidor. Mismo caso de Apple, ¿no? También Apple cuando se mete a producir contenido, pues también suena como un poco extraño, ¿no? Dice, oye, pues esta compañía fabrica tecnología, principalmente hardware, un poco de software, incluso se ha alejado las últimas décadas más del software, se ha centrado mucho en el hardware, y de repente meterse con una casa productora a producir contenido, pues suena un poco raro, ¿no? Y la verdad es que lo hacen muy, muy bien, ¿no? Se han sabido asociar con buenos estudios, producen buenos materiales, series de televisión y películas. Digo, tú sabes mucho más de esto que yo, pero creo que tienen un buen lugar guardado ahí en la industria, ¿no? Por supuesto, tienen un acervo gigantesco, insisto que son los dueños de las propiedades intelectuales más valiosas del mundo, sin duda, en términos de entretenimiento. Entonces, pues bueno, eso se tiene que traducir en experiencias increíbles para el usuario y no nada más estar de ahí sacando precuelas y series alrededor de Star Wars, que todos ya sabemos cómo acaba la historia. ¿Qué más me da saber más qué pasó en 15 minutos que no me han contado de la historia de Darth Vader? Digo, ahí estoy ya haciendo catarsis, pero muy bien, pues vamos con nuestra última nota del día de hoy, mi querido Bernie, si no dispones otra cosa. Vamos. ¿Algo de la cafetería? Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Bueno, pues aquí estamos en la cafetería, donde hablamos primordialmente de inteligencia artificial, pero en esta ocasión vamos a hacer una pequeña revisión, Bernie, a un tema súper importante que es la basura que genera la inteligencia artificial. Que es algo verdaderamente importante y que no se habla con suficiente frecuencia. Gigantes tecnológicos como Google, Microsoft o Meta están inmersos en una frenética carrera por desarrollar más y más herramientas basadas en inteligencia artificial generativa, como ya hemos dicho a lo largo de este episodio, pero esa competición está dejando una huella en el planeta y eso va a multiplicar por 1000 la basura electrónica esta década. ¿Qué significa esto? El entrenamiento y mantenimiento de estos modelos requiere de un gigantesco poder computacional funcionando las 24 horas en los data centers. Eso ha disparado el consumo energético de estas infraestructuras, así como sus emisiones de carbono asociadas al gasto del agua empleada para refrigerar los sistemas. Un grupo de científicos ha hecho cálculos y su conclusión es muy alarmante. Si no se toman medidas para reducir la basura electrónica asociada a la inteligencia artificial generativa, esta se multiplicará por 1000 hasta 2030, alcanzando entre 1.2 y 5 millones de toneladas. La investigación quiere contribuir a encontrar la forma de reducir la basura electrónica asociada a la inteligencia artificial generativa, en particular a los grandes modelos de lenguaje, los famosos LLMs, como los ya multimensionados hoy ChatGPTs, Copilot, Geminis, Clouds o Llamas. Como referencia, se toma el servidor de 8 unidades de GPU NVIDIA DGX H100, del que hablamos en la emisión pasada. Es el hardware de referencia en el procesamiento de inteligencia artificial, que necesita equipos mucho más potentes que los empleados en el resto de programas que se ejecutan online. La generación de residuos pasaría de las 2.600 toneladas registradas en 2023 a entre, fíjate, 0.4 y 2.5 millones de toneladas para 2030. Ese volumen equivale a descartar entre 2.100 y 13.300 millones de iPhones 15 Pro. Los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial están bastante concentrados geográficamente,
Así que esto significa que toda esta basura de la que estamos hablando se concentraría un 14% en Europa, un 25% en Europa, en Asia Oriental, perdón, y un 58% en Norteamérica. La mayor parte se sigue enviando a África y a Asia. La basura, me refiero. Los autores examinan varias estrategias de economía circular para tratar de limitar la generación de residuos. La más efectiva es aumentar la vida útil del hardware, porque cuando se desecha quedan materiales tóxicos del plomo y el cromo al acrilonitrilo, nunca había escuchado ese término, o a los otros policarbonatos. Pero también metales preciosos como oro, plata, platino, níquel o paladio, y bueno, son reciclados anualmente, que podrían tener un valor de entre 14,000 y 28,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de volúmenes gigantescos de desperdicios y byproducts, como les dicen en inglés, productos secundarios que se generan a partir de esta enorme gestión de inteligencia artificial, esta enorme generación de data y de energía que se requiere para darle poder y mantenimiento a los sistemas de inteligencia artificial que hoy en día estamos ocupando, Bernie. Y absolutamente es un tema del cual nos tenemos que ocupar y ponerlo en las prioridades hasta arriba, porque efectivamente, ¿no? Todo este desarrollo y este auge tecnológico y la euforia, déjame decirlo de esa manera, alrededor de la inteligencia artificial y todos los beneficios económicos que va a traer para la sociedad, empresas y gobiernos, pues por supuesto que para que funcione necesitas de todos estos aparatos, de toda esta electrónica en esas cantidades monstruosas que acabas de describir, y pues se va a generar una basura de las mismas proporciones, ¿no? Un poquito para que tengamos la perspectiva de por qué la preocupación, y no me acuerdo si ya lo mencionamos aquí o en otro lado, luego ya se me cruzan los cables de dónde lo dije. La empresa Meta, en una referencia que encontré por ahí, al menos en la fecha en la que se presentó ese dato, que fue hace un par de meses, era el mayor consumidor de estas tarjetas que describiste, las GPUs de NVIDIA, de estas H100, y tiene nada menos y nada más que la cantidad de 350,000 GPUs, ¿no? Una empresa que está en segundo o tercer lugar es la empresa X.AI, esta empresa que creó Elon Musk el año pasado, y tiene unas 100,000 tarjetas a la fecha de ese estudio. Y acabo de ver un video de esta conferencia del Medio Oriente donde entrevistaron a Elon Musk, y ya anunció que para principios del año que entra va a duplicar esta cantidad, con lo cual pues fácilmente va a tener unas 200,000 de estas tarjetas, ¿no? Y luego hay una lista larga de compañías que pues si le echas números al menos a ese gráfico de los principales consumidores o compradores de estas tarjetas, pues el número de tarjetas que seguramente circulan en el mundo solamente de GPUs de las H100 de NVIDIA para toda esta tecnología, pues el número puede estar fácilmente entre 1,5 millones y 2 millones de tarjetas, que es una bestialidad, de costo de infraestructura para procesar todo esto. Y luego, cuando la tecnología se hace obsoleta, que eso siempre sucede, pues se va a generar una cantidad enorme de basura, ¿no? Entonces, creo que los ciudadanos lo tenemos que tener muy presente, y debemos de exigir cada uno de nosotros en lo que nos toca a que los gobiernos regulen y le exijan a las empresas tecnológicas y a cualquier otra empresa que esté haciendo uso de esta tecnología, pues que reserven algo de recursos pues para tratar todos estos desechos de toda esta tecnología y no nos inundemos de basura, como podría parecer que va a ser el caso, ¿no? Y esta es una arista, ¿no? La que ahorita comentaste tú de lo que son los desperdicios de hardware, pero también lo que decíamos hace rato, ¿no? Esta tecnología consume un montón de energía eléctrica, también se requiere tanto energía como un montón de dispositivos y también de tecnología para enfriarla, y entonces pues todo eso se vuelve como un círculo, ¿no? Un ciclo. Necesito más tarjetas, más capacidad de cómputo, pues entonces hay que consumir más energía, y para tener más energía pues necesito otros equipos que también se van a convertir eventualmente en desechos, y para enfriar todo esto necesito otros equipos que también se van a volver a convertir en desechos, y hay que saber cómo administrar toda esa basura, reciclarla, procesarla, para que no le sigamos haciendo daño al planeta, ¿no? Muy importante, como bien dices, hay que ponerlo en primer lugar de las prioridades, y bueno, pues ya lo saben, y aquí estamos dándole seguimiento a esto. Pero hablando de dar seguimiento, Bernie, y bajo riesgo de jugar con el tiempo de nuestros escuchas, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos, tú al principio mencionaste que nos íbamos a dar unos minutitos para platicar acerca de la llegada de Trump a la presidencia, no en términos políticos, sino lo que esto
significa en términos de tecnología y lo que ha amenazado, porque es un poco la palabra, Trump con hacer en términos de lo que, bueno, pues quiénes son sus rivales, quiénes son sus amigos, quiénes son sus aliados. Todos lo hemos visto ya casi de la mano con Elon Musk. Y pues ahora en estos últimos días, desde que se anunció su victoria, Donald Trump pues ha salido a hacer diario una serie de anuncios explicando lo que va a hacer desde el primer día que esté en funciones. Y pues una de las primeros, quizá el primero, creo que el primero, si no me equivoco, de esos videos, de esos anuncios, lo dedicó en gran medida a las iniciativas tecnológicas, sobre todo hablando de, en este caso en particular, hablaba de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que habla de la libertad de expresión. Ya dijo que va a revisar con todo cuidado y le va a pedir al FBI, etcétera, que revise qué sí se puede y qué no se puede publicar en redes sociales, por qué han censurado a los que han censurado, por quién determina qué es fake news y por qué no se puede publicar. Si yo creo que alguien le robó la elección al presidente Trump, la elección anterior, ¿por qué me censuran en redes sociales? Y amenazaron incluso hasta con dar términos de cárcel a quienes resulten responsables. Van a empujar por todos lados que puedas promover tu agenda de tus datos, que esto haya libertad de expresión como la están entendiendo ellos, pero a toda máquina. Y pues muy de la mano, insisto, ahí está el buen Elon Musk, que siempre sabe aprovechar una oportunidad cuando la ve. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto, Bernie, para el mundo y para el mundo de la tecnología y estas nuevas regulaciones que se amenazan venir con la llegada de la segunda temporada de Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos? Sí, primero que nada, déjame hacer una advertencia, al igual que con el comentario de los activos digitales. ¿Sí? Este podcast de ninguna manera tiene la intención de hablar de política. Apolítico. Somos 100% apolíticos y en todo lo que comentemos no estamos a favor ni en contra de nadie, ¿no? Yo sé que la elección de Estados Unidos fue altamente polémica y como ya lo dijiste tú, esa no es la intención. Simplemente vamos a hablar de las cosas evidentes que pareciera ser una repercusión natural o lo que nos planteaban en el grupo de Telegram, ¿no? Entender por qué está pasando esto, ¿no? ¿Por qué está metido Elon Musk de una manera tan directa apoyando a un candidato a tal grado que hay mucha gente que lo piensa así, digo, esto no es un secreto a voces, que influyó de una manera muy importante pues para que Donald Trump llegara al triunfo de la presidencia, ¿no? Y voy a arrancar con un comentario muy simpático que me encontré por ahí en un blog que me llega en un newsletter. De un dato muy curioso, ¿no? Son de esas cosas que nunca te detienes a pensar. ¿Por qué diablos las elecciones de Estados Unidos, el día que la gente vota, es un martes en noviembre, ¿no? El martes 5 de noviembre. Y resulta... ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué es en martes? Sí, pero platícalo. Bueno, yo no lo sabía. Resulta que hace 140 años... el 80% de los votantes de Estados Unidos eran de profesión agricultores o se dedicaban a la agricultura. Y entonces, estadísticamente, en el mes de noviembre, el día que estaban menos ocupados en sus labores de estar cultivando y las cosas que te demanda la tierra, era los martes, ¿no? Por ejemplo, no sé si en América Latina esto es común o solamente en México, pero desde que yo tengo uso de razón, se vota los domingos, ¿no? O sea, un domingo del mes de julio, pues porque se supone que el domingo es cuando la mayoría de la gente no trabaja o es el día de descanso, pero en los Estados Unidos no. Hace 140 años con los agricultores decían, es que el domingo se dedica a la iglesia o para ver el fútbol, en vivo, pues hace 140 años no había televisión, y entonces pues iba menos gente a votar y por eso lo pusieron el primer martes de noviembre seguido del primer lunes, ¿no? O sea, para que nunca cayera el 1 de noviembre en martes, ¿no? Así es. Entonces, y es bien interesante que esa es una de las muchas herencias que Estados Unidos sigue honrando con esta cuestión que tienen los norteamericanos de mantener las instituciones. Les gusta mucho este tipo de cosas porque no habría ninguna razón para seguir manteniendo esto, como bien señalas, pues esto ya no tiene ningún apego a la realidad hoy.
Y como tampoco lo tiene, hay que decirlo, pues el sistema electoral de Estados Unidos. Hoy todavía muchos ya nos hemos vuelto expertos en cómo funciona el colegio electoral y por qué algunos estados tienen más votos electorales que otros y cómo se determina eso. La realidad es que ese es un sistema que se instituyó también en esas épocas, pues porque era muy complicado. La Unión Americana es muy grande, estaba totalmente incomunicada entre sí y los resultados tenían que comunicar por vía Pony Express, pero pues hoy en día no hace ningún sentido que no haya un sufragio directo, ¿no? Pero pues a Estados Unidos le gusta mantener ese tipo de instituciones y por eso ese relajo del colegio electoral y que si ganas ese estado y que entonces realmente no te importa cuánta gente vote por ti, sino que voten en los estados clave en los que no se han declarado por un partido u otro. Pero bueno, me desvié. Hablábamos entonces de las implicaciones tecnológicas de esto y del puesto en el gabinete que le van a dar al señor Musk, que va a liderar ahí una oficina de tecnología. Entonces, vaya cosa, ¿no? Digo, todavía no lo han confirmado si es que va a tomar un puesto en el gabinete o no, pero lo que sigue diciendo y se mantiene es que va a ayudar, como quiera que sea el vehículo con el que lo haga, para hacer ahorros, ¿no? Para hacer eficiencias. Algo que al señor Elon Musk le encanta, ¿no? Digo, quien haya leído un poquito más de cómo funcionan sus organizaciones o haya leído alguna de sus biografías, pues entenderá que lo que está por encima o lo aparente es un hombre pues gran visionario de la tecnología y muy disruptor y que empuja la vanguardia, pero en realidad gran parte del éxito es que sabe administrar muy bien los negocios y particularmente con los costos, ¿no? Es un fanático de ver cómo simplificar las cosas para que tengan sobre todo un sentido económico mucho más viable y después llevar estos negocios a escala, ¿no? Y justo por eso arranqué con el comentario que tú lo acabas de complementar muy bien con estas tradiciones de cómo es el pueblo americano y un poco tal vez esta resistencia a hacer cambios, y sin meterme en temas políticos, lo vuelvo a resaltar, simplemente voy a describir lo que todo mundo está percibiendo o mucha gente está percibiendo y comentando en muchas redes sociales y que a mí me hace mucho sentido, ¿no? Elon Musk, tú y yo lo hemos comentado aquí muchas veces, te caiga bien o te caiga mal, pues es alguien que tiene una capacidad, una visión, pues muy por encima del promedio de la gente, ¿no? Es alguien, pues tal vez del nivel de un Tomás Alva Edison, o si lo quieres comparar con un Steve Jobs o con alguien así, tiene una gran visión de las cosas, ¿no? Y algo que también no podemos pasar por alto, y fíjate que Peter Diamandis le acaba de hacer una entrevista de 20 minutos, está ahí en YouTube, la verdad que se la recomiendo mucho, está cortita. Hay una conferencia en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, que la hacen todos los años. Este año fue la 8ª edición y se llama El futuro de las inversiones, y no sé qué, y donde hablan mucho obviamente de tecnología y lo que está cambiando en el mundo. Y por supuesto invitaron vía Zoom a Elon Musk. Y fíjate que en la presentación creo que esa es la respuesta a por qué está metido en el triunfo de Donald Trump y nos va a dar mucha luz a los que nos están escuchando de hacia dónde se pueden mover las cosas, ¿no? Le dice Peter Diamandis, oye, para presentarte, que digo, no necesitas presentación, pero simplemente para abrir la conversación contigo, déjame mencionarle a la gente lo que has hecho los últimos 90 días. Ojo, la entrevista fue antes de las elecciones. Me parece que fue el 28 o el 29 de octubre, por ahí así. Fue antes de las elecciones. Y le dice Peter Diamandis, oye, pues en tu empresa SpaceX lanzaste la 5ª misión del Starship y atrapaste el Heavy Booster con una torre, con unas tenazas, ¿no? En tu empresa Tesla presentaste el Robotaxi y un camioncito eléctrico para 20 personas. También en Tesla presentaste el robot Optimus, que truqueado o no truqueado estaba sirviéndole tragos alcohólicos a los comensales. En la parte de generación de electricidad y energía y almacenamiento, pues estás trabajando de la mano también con Tesla para instalar paneles solares y baterías. La empresa de Neuralink pues ya tiene 2 pacientes humanos vivos de manera exitosa con estos implantes. La compañía Starlink no
ha dejado de lanzar satélites, ya tiene pruebas con teléfonos celulares sin ningún tipo de dispositivo para poder enviar y recibir datos. La empresa X.com, pues también derivado de toda esta actividad y estos escándalos, pues ha estado probablemente más activa que los últimos 3 o 4 años. Y por si fuera poco, la empresa X.AI, esta compañía que puso en Memphis, Tennessee, pues se comentó mucho que en 122 días habían echado a andar estas 100,000 tarjetas de NVIDIA para armar esta computadora que parece ser la más poderosa del mundo, que se llama Colossus. Y le dice Peter Diamandis, y espero no se me haya olvidado mencionar algo de lo que has estado haciendo los últimos 90 días, ¿no? Y le dice Elon Musk, bueno, se te olvidó una cosa. He estado participando muy activamente en las elecciones de los Estados Unidos, apoyando al candidato Donald Trump, ¿no? Correcto. Entonces, si tú escuchas este abanico de negocios y de tecnologías en donde está metido, hace todo el sentido del mundo y empiezas... Fíjate que Steve Jobs tiene una frase que mucha gente seguro la recordará, que cuando dio su discurso en Stanford, Commencement Day, que le llaman en Estados Unidos, a la generación que se está graduando. Un discurso de graduación, digamos. Ajá. Y digo, no sé si Steve Jobs se lo robó a alguien o era original de él, pero él decía que tú no puedes conectar los puntos de las cosas que van sucediendo en tu vida hacia adelante. Lo único que puedes hacer es conectarlos cuando volteas hacia atrás, ¿no? Y el ejemplo que daba es, oye, pues a lo mejor tú abandonas la escuela y luego te casas con alguien y luego te contratan en una empresa, y esas cosas cuando las estás viviendo pues parece que están desconectadas, que no tienen mucha relación una con otra, pero cuando volteas hacia atrás y ves 10, 15 o 20 años hacia atrás, pues te das cuenta que la persona que eres hoy o las circunstancias en las que estás involucrado, pues muy probablemente obedecen a todas esas cosas que fueron sucediendo, ¿no? A eso le llamaban el conectar los puntos, ¿no? Connecting the dots era lo que decía Steve Jobs. Entonces, aquí me voy a atrever a decirlo abiertamente, con el riesgo que eso implica. Al igual mucha gente no está de acuerdo, pero por ejemplo, cuando compró la compañía Twitter, mucha gente dijo que era un error garrafal, que se iba a distraer, que para qué se metía en eso, que por qué se gastaba $44 mil millones. Y luego vimos que los siguientes 6 o 12 meses, pues hizo aparentemente algo que estaba destruyendo lo que era Twitter, ¿no? Le estaba rompiendo todo el valor, se estaba peleando con todo el mundo, se peleó con los anunciantes, algo que no tenía mucho sentido. Y hoy, parados en noviembre de 2024 y viendo que Donald Trump ganó por segunda vez, se reelige la presidencia de los Estados Unidos y el papel que está jugando Elon Musk, no sé qué piensas tú, Richard, pero a mí me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Tiene una empresa de exploración espacial con una oportunidad enorme en la aeronáutica, para hacer viajes no solo al espacio, que pueden sonar muy futuristas, sino ya lo hemos mencionado tú y yo, podría revolucionar el transporte dentro de la Tierra, reduciendo drásticamente los viajes intercontinentales. La red de Starlink es una realidad absoluta, que pues, es la red más sólida y de comunicación que existe en el mundo. Curiosamente, con satélites lo que hace algunas décadas era muy grande, porque este señor le apuesta a reducir costos, como dije al principio. Está metido en la inteligencia artificial, está metido en los medios. Ahora trae una campaña contra el establishment. Por eso mi comentario inicial de estas tradiciones de los Estados Unidos. Y verdaderamente está queriendo, si tú quieres, el pretexto de la libertad de expresión, y quién sabe qué otras intenciones tenga por detrás, y seguramente habrá mucha gente que diga, sí, pero pues todas estas compañías tienen un gran interés económico en sus propiedades, porque si él está pegado al presidente de la nación más poderosa del mundo y puede facilitar la regulación, pues se va a ver beneficiado tremendamente, lo cual no es nada descabellado. Ya Tesla vale $1 trillón, como llegó a estar por ahí de las épocas de la pandemia. Entonces, creo que si unes todas las piezas, al menos mi opinión es de que es un tipo tremendamente visionario, muy listo y muy astuto, del nivel de Steve Jobs, que tendían a distorsionar la realidad y hablar en su conveniencia y acomodar sus cosas, ¿no? Me quedé pensando, y con eso termino, si estuviera vivo Steve Jobs en esta época, pues no sería nada descabellado que comprara una compañía de medios, ¿no? Una compañía para difundir información y promocionar toda su tecnología y las cosas que quisiera hacer, ¿no? Tendría todo el sentido del mundo, y cualquier persona de ese nivel, viendo todo esto que sucedió, al menos a mí me caen como muchos veintes y digo, claro, las cosas empiezan a tener sentido, y lo único que sucede es que este tipo es tremendamente arriesgado, ¿no? Es alguien demasiado
temerario. Sí. Temerario. Y bien lo dices, ¿eh? O sea, a ver, su inteligencia le permite jugar un ajedrez intergaláctico que los demás no alcanzamos a envisionar hasta que lo ves en retrospectiva, que es exactamente lo que estás haciendo. O sea, cuando lo ves hacia atrás, dices, claro, por eso hizo esto hace 14 jugadas, porque lo que quería era lograr esto, pero la mayoría de los seres humanos no tenemos esa capacidad. Y una definición que hemos usado varias veces sobre Elon Musk aquí es una que nos dio nuestro querido amigo Sergio Rosenhaus, que dijo, Elon no tiene ninguna prisa por desarrollar una plataforma. Él compró Twitter y lo convirtió en X pensando en que se convierta en un super app y no tiene prisa para ello. O sea, lo va a ir llevando pian pianito y en el camino va a llevar esa transformación, pues como él con los, dirían en inglés, eyes on the prize, ¿no? Con los ojos puestos en un endgame que los demás no alcanzamos necesariamente a envisionar. Claro, y siempre digo esto cuando hablamos de Elon Musk, no es que le esté yo concediendo superpoderes ni que lo admiremos en demasía, ni que pensemos que es superior a los demás seres humanos. Simplemente, como bien dice Bernie, es un tipo muy estratégico que no tiene miedo a tomar riesgos con tal de lograr eso que él ve como su fin último, ¿no? Sí. Y un comentario que hizo en esta entrevista, que de veras la ponemos ahí en el grupo de Telegram, quien la quiera ver. Sí. Digo, no he verificado los datos, pero me hace sentido. Dice, oye, estamos en una época donde tarda más tiempo que el gobierno te autorice el lanzamiento de un cohete que fabricar el cohete, ¿no? Y entonces él hablaba incluso que no es regulación, sino es estrangulación, ¿no? De la innovación y de todas estas tecnologías que pueden hacer disrupción. Y pues sí, de alguna manera, ¿no? Hay mucha gente en el grupo de Telegram que comenta, por ejemplo, sobre la Unión Europea, que por supuesto que la regulación es de las más avanzadas y ha beneficiado tremendamente y protege a los ciudadanos de la Unión Europea, pero también reconocemos que en algunas ciertas aristas, pues de repente se vuelve en un stopper, en un bloqueador, donde, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, pues incluso los mismos ciudadanos europeos empiezan a cuestionar si es una buena idea ponerles tantas restricciones, porque tal vez lo que hagan es que las compañías de tecnología, particularmente en inteligencia artificial, van a ser demasiado cautelosas con lo que puedan ofrecer. Y eso va a ser un rezago en esa región del mundo, ¿no? Mientras que hay naciones como China es el otro extremo, donde no le tienen asco a nada, ni el menor miramiento a ninguna cosa. Por cierto, a manera de chiste, me encontré un video. Los chinos ya desarrollaron su torre de cohetes de lanzamientos con las tenazas para atrapar cohetes, ¿no? Vieron que sí jaló lo de Elon Musk y ya tienen la suya, ¿no? Claro, y no dudaría que en unos cuantos meses veamos un cohete chino que también lo atrapa, y al rato Blue Origin también va a atrapar cohetes y esto se va a volver un estándar, ¿no? Y en ese sentido, si lo vemos por la parte económica y de los beneficios que trae la tecnología, pues no está tan mal, ¿no? Eso sí es positivo porque trae progreso hacia todo el mundo, ¿no? Eso es lo que yo concluiría. Totalmente. Bueno, pues hablando de concluir, concluyamos ya entonces este episodio porque nos van a regañar. Pero yo le quiero agradecer profundamente al señor Mario Terrés por la edición, a Nayansin Romero por la redacción, a Diana Álvarez por la producción y a ti, Bernie, por supuesto, por una vez más compartir este espacio conmigo y con todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos. Con muchísimo gusto y esperamos vernos por acá en el siguiente episodio de Tecnófagos. Eso será, esperemos, la próxima semana. Mientras tanto, pues aquí quedó este episodio de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Nos escuchamos y nos vemos muy, muy, muy pronto. Gracias por escucharnos.